La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El violín de Ingres. Novela escrita por Carlos Vázquez. 4. El quejumbroso insustancial. Era puramente fortuito el camino que escogía. Amargo, con un perfecto odio interno, multiplicaba sus pasos borrando los anteriores, valiéndose de un juego de senderos ilegibles. Luego de una noche, ora al pie de un ciprés, ora en una hamaca de tallo de sarmiento e hilo de hebra de cabra, ebrio o insomne, solía preferir, entre un grito de un pájaro o el color del naciente, lo primero en llegar a sus sentidos, por más que ambos delatan la llegada de un nuevo día, para encaminarse sin darles más importancia que a su alimento. Dejaba al dorso de una moneda las decisiones fundamentales, las rutas, sus presas. Su misterio lo condicionaba el simulacro del silencio, que otorga esa privilegiada sensación de enigma que tiene el sordomudo o el voto del sacerdote. Habitan en su universo unívoco, percibiendo y aceptando las leyes arbitrarias del tedio. Nancy, ciudad de calles inagotables y deficientes, aunque no más que las parisinas o las londinenses que tienen ese don de la confusión, atisbada y centro de reunión de embusteros y circenses, donde, según marca la leyenda, nació el monociclo, fue su meta. El hombre franqueó las fronteras junto a una compañía de mercaderes ambulantes que llegaban con aceite de las Indias, con papagayos exóticos de selvas inexpulgables, sobre enormes jamelgos congelados, con alfombras, con figuras y detalles espléndidamente trabajados, con lámparas y anillos mágicos, con dados y naipes truqueados, que preferían la venta de sombreros que cubran hasta los ojos y de almanaques, desterrados por ellos mismos gracias a su impaciencia, por lo cual no tuvo la desagradable obligación de dar explicaciones de su llegada ni postrarse al pie de una imagen santa. Averiguó, gracias a ellos, un lugar propicio para su estadía y para repetir su malicia. Les vendió gran cantidad de objetos sustraídos en sus empresas anteriores, fue estafado conscientemente, asimismo desistió de oponer resistencia. El hecho es significativo. Le valía más ser visto como un hombre torpe y sin orgullo a ser visto como un posible peligro. Alguna leyenda no menos desinteresada como adornadamente poética acerca de sus actos ruines recorría Francia. Sin embargo, pocos la consideraban algo más que una leyenda popular. Casi en el centro de ciudad, enredada entre esas efusivas y desorientadoras calles, estaba la taberna Les Enclaves, que pertenecía a un alto húngaro de costumbres dañinas. Hombres de horripilante estirpe, semi-eremitas, semi-piratas, llenaban el lugar. Hablaban una lengua mediocremente alemana-islandesa, mediocremente francesa, indecisos de a qué nación pertenecer, o porque alguna vez pertenecieron a todas ellas. Se trataba de malhechores consumados, hijos de la oportunidad. De pronto un sujeto casi ebrio se presentó. Mario Floridablanca Gálvez, ¿con quién tengo el placer? El violinista lo vio de soslayo, ansioso. Su aspecto moro no era solo admirable, era su presentación. Tenía una voz rota, hombre que habla tan fuerte que la sostiene. Realmente no se trataba de descendiente de españoles, lo que habría sido de pensar luego de oírlo. Pero no podía decir que venía del lugar aquel donde el crucificado padeció. Había sufrido muchos exagerados desencuentros por defender su fe y su historia sin oponerlas entre ellas. Oscurimbada admiró al tambaleante personaje.
Llamó su atención tanto el mentón abollado como la aguileña nariz que lo caracterizaba. Obviamente no pertenecía a ese lugar. Vestía de seda y calzaba zapatos de charol. Cargaba en sus ojeras los colores irrecuperables de la dicha. El violinista quiso primero desprenderse de cualquier cercanía, pero consideró que su embriaguez le podía ser de ayuda. Habló vacilante y casi tartamudeante con una voz de regurgito. Mi nombre es Oscurimbad Cornupio. Soy músico y descendiente de italianos, y como mi abolengo, mi carácter también es fugaz. Músico. Me agradan los músicos. Son muy útiles para el bienestar del alma. La música es mejor que la vida. En ella nada está de más. Los músicos entran en el alma a retumbos, como vino en un barril de sordo goteo, exclamó el encervezado pobre alicaído, arrugado y casi ido en llantos sujeto. Mario era hombre de mediana estatura y flaco, con un fino bigote rasurado las mejillas y las patillas, que evidencia saber amarrarse las agujetas, y de unas uñas largas y limadas, de ese tipo de hombres que no urgen de las manos para subsistir. Quiso pensar, una gran nuez le abultaba el cuello. Pudo alargar unas palabras llenas de tristeza. Llevo 5 días, supongo, sumido en este estado de embriaguez. Murió mi hijo y ya nada me queda. Dejó caer la cabeza entre los brazos cruzados. Lloró como lloran los borrachos, sin poder hacerlo a plenitud, casi dormido. El desganado de Oscurimbad le restó interés. Con vigor evitó recordar a sus muertos. Los primeros hálitos de otoño sacudían las ramas de los pocos árboles de la vereda. Con timidez aguantaba la cólera que permanentemente bullía en su sangre. Las grietas entre adoquines que hacían chocar los cascos de los caballos y las ruedas de los coches, y la inoportuna gente que enardecía el ruido aminoraban el ritmo de su calma. Sus pulmones ardían y en su vientre rugía un tigre de Bengala. En tanto, en su cerebro una alojada idea de venganza retomaba su forma original. Ya se estaba acostumbrando a sentir por los demás envidia. Ya se estaba acostumbrando a que en su cabeza un furor equino mandara. Un tumbado constelado de mosquitos y mariposas ciegas los cubría. Eligió vino. Sus gustos evolucionaban sin palparlo. Florida Blanca, tartamudo también. Vio que enseguida su breve acompañante quedó dormido sobre una cadavérica silla. Vio que miradas clandestinas listas al hurto los veían. Lo despertó. La difusa sombra de un sordo aleteo de moneda lo distrajo. Un caballero que fácilmente podía imaginar inglés, de sombrero amarillo, era quien lanzaba repetidamente la moneda al aire. Lo desdeñó como desdeñaba a todos y regresó a su nuevo amigo. Entiendo lo que es perder a los queridos, reparó. Por eso y por ellos le ofrezco una tonada que pueda, digamos, mutilar su recuerdo. Le dijo por fin, lo que mostró los dientes cuidados de Florida Blanca. Soy todo oídos, ya que no tengo nada más. Un objeto subjetivo listo a ser disciplinado en la memoria y no en la violencia. Debo estar viejo, como el trémulo color de una vela moribunda, respondió aquel hombre de melancólicos ademanes. Durante los segundos que precedieron el alistamiento de la armonía, Mario se dejó ir un poco a la irrealidad. Pidió perdón al Señor por su escasa fortaleza, por no comprender que solo tiene razón de quitar quien da, y por exponerse a la pena mundana. El verdinoso rostro del músico delató que tenía razón. Semblante oprimido, se mantuvo inmune a descifrar sus emociones. Lo apretaba una gana de abrazarlo. Se dio cuenta que su música no siempre podía ser un mal, que también podía convertirse en la salida
que muchos reclamaban. Silbó dándose valor, esquivándose entre la gente, aceptando la suerte de que todos en el lugar lo oyeran. Empezó a rasgar las cuerdas y vio de inmediato al público en un acto rutinario para saber dónde buscar, luego entre los ropajes deshechos de los ya próximos al ataúd o en los derredores de sus restos. Sabía que pronto vería manos en lugares infrecuentes, atroces, ojos rodantes, miembros viriles irreconocibles a primera vista. Los vio regocijados e hizo recaer su mirada con frecuencia sobre Mario, que seguía el ritmo como un ciego, con los ojos cerrados y en tambaleantes movimientos de cabeza que parecía estar insegura sobre sus hombros, con la cara arrugada de tanto gesticular. De pronto notó, lo que lo despistó de su tonada, una moneda que con habilidad era lanzada y relanzada a los aires. Notó más. Notó que el hombre del sombrero amarillo no solo tenía como característica el sombrero, sino también unos relucientes anteojos que lanzaba a la mirada, y que lo miraba atento, sin caer en la trampa de la melodía, y temió que su pesadilla sea en ese momento realidad. ¡Un sordo!, se dijo. Como si lo hiciera con tristeza, Oscurimbad empezó a raspar las cuerdas y ese sonido que él mismo ya extrañaba ocupó cada espacio de la taberna. Como sin querer salir de ella, cada poro de cada cuerpo con alma, cada sorbo de bebida de aquellos que en un inicio quisieron hacerse oídos sordos y que pronto se veían enredados en las notas provenientes del violín, y en el fondo, junto a la pared, sentado en una maltrecha silla, a un hombre que, con los párpados juntos, seguía el ritmo enceguecedor de la melodía, desestabilizado, y a quien le costaba volver a levantarse para continuar con su desordenado goce. Casi derretido de sudor, apasionado, urgido como los demás, de exorcismo, maniatado por un fantasma de plasma lírico, retomó la melodía a la que dio pausa y que a su vez excitó a la audiencia hasta el punto de lanzarle jarros de cerveza, de vino, candelabros y alguna roca. Y recordó su plan, el que forjó en noches tormentosas de lobas en celo. Refugiado ya en la calma, acabó la composición. Al hacerlo dejó entrever su cariada y escasa dentadura. De pronto, la explosión de silencio incitó un concierto de aplausos sin interrupción, a lo que el músico, tal cual le era habitual, esquivó como a lanzas, moviéndose rápidamente con escasas rutinas de hipopótamo. Asintió en dirección de aquel hombre. Colocó el violín dentro del estuche sin cerrarlo. Se acocodó a la barra del bar y esperó con diplomacia que el sordo se asuste de aquel espectáculo y que busque explicación. Pero para su sorpresa, el hombre del sombrero amarillo salió de la taberna despidiéndose del músico impávido. Oscurimbad se extrañó, pero como le gustaba hacer, le restó importancia al hecho y huyó al patio trasero. Abandonado ya por los niños que ahora eran carne para adultos. Allí vio la noche, ese cóctel de fantasías que agobia a los hombres, hasta que empezó a llenarse de nubes. Temió una pronta lluvia. Entró y se escondió en un pequeño cuartucho, pero antes supuso que sería buena idea hacer un par de cosas para que nadie visite el lugar que por vez primera en sus delitos era un lugar de ciudad, céntrico. Escuchó un quejido de goznes que iban y venían luego de chocar contra sus límites, como si no fueran de este mundo. Supuso que ya se acercaban las 11 de la noche. Después del trabajo que se dio para cerrar las puertas, apagar las antorchas de bienvenida y robar aguardiente para pasar la velada mientras la barbarie azotaba a los perturbados por el sonido, imaginó cómo un hombre intentaba, en un arrebato de recuerdo, regresar a su hogar, sin poder hacerlo, inducido por la fiebre del que muere y excitado por el insoportable deleite del recuerdo de la melodía. Durante esas horas, en que oía gritos, llantos de felicidad, loas al cielo y peticiones últimas a todos los diablos, lo único que supo era que no robaría a Floridablanca por calificarla algo así como hermano de sufrimiento. Antes de salir, oyó caer
anchas gotas de lluvia sobre el tejado. Se colocó el sombrero color desierto y en el camino tropezó con el cuerpo yaciente del tabernero, que con las uñas desgarradas clavadas en la madera de la puerta y su boca llena de flema, mucosa y babas que elásticamente colgaban de las comisuras de su boca, había tratado de distinguir una salida tras arrancarse los ojos, porque no necesitaba otra cosa que el recuerdo para sentirse satisfecho. Un recuerdo feroz y maldito, viático de la invalidez. El dolor satisface más a un alma bestial que el placer. Salió del cuartucho. Esperaba que no fuera tan tarde. El lagrimoso ojo le molestaba. Se lo restregaba con enfado, entre refunfuños. Una brisa se coló por debajo de su camisa que lo estremeció. El frío le provocó tembladera. Hacía tiempo que quería volver a las pesadillas donde el mayor monstruo era el frío y no una composición o su interpretación. Habría tenido que pensar mucho para que la pesadilla vuelva con naturalidad. Pero no se detenía en vaguedades. Era hombre que iba directamente al grano, saltándose las sinrazones o aquellas cosas que le parecían insustanciales. Encorvado, recorría un estrecho corredor tapizado ahora de sangre. No respiraba, jadeaba como un bisonte y gruñía seguidamente. Quizá en estos ajetreos era cuando se percibía en toda su ruindad bestial. O quizá solamente lo hacía invitado por su esencia más pura, la de animal, la de retrógrado humano. Entre la sangre y la muerte era un pájaro libre. Sin embargo, un regocijo invulnerable le cerraba la boca cuando un grito quería salir. Un grito de susto, un grito asmático de desesperación, un grito de auxilio. No, allí tejía lentamente su felicidad. El ululante viento castigaba su rostro y lo despertaba de su soñoliencia. Inconscientemente se saltó un par de sujetos postrados inmóviles en el corredor. Entre ellos, al tabernero. Los desdeñó. Imaginó que con los demás muertos podía rescatar buena propina. Pisó malhechores, empresarios bonapartistas, mujerzuelas, clérigos, como antes había pisado aristócratas, vagabundos, poetas, compositores, pederastas, mujeres bondadosas, bellas, atormentadas, santas. Y empezó en retroceso. Jugaba ciertamente. Le resultaba difícil ver. El orzuelo, las velas consumidas y las antorchas que apagaron él y el viento conspiraban para que no pueda conducirse correctamente. Empezó por tantear con torpeza. De alguna forma envidió a los ciegos que con poco se abastecen, que con poco se satisfacen. Uno y otro cuerpo fueron auscultados sin obtener nada. La desesperación se apoderó por completo de Oscurinbad. Dejó el estuche a buen resguardo, detrás de la tabla de la barra, y buscó ansiosos cerillos. Tardó segundos que eran fracasos en encontrarlos. Encendió una vela, no sin antes dejar caer por el apremio cerillos y candelabros, a los que odió por no tener habilidad, por no poder hacer de ellos mismos los actos para lo que fueron ideados y luego fabricados. Por fin habilitada a la luz, un volcán enardeció en su pecho. Casi podría decirse que en la oscuridad en su torso brillaba un bermejo infernal, a punto de la ebullición. Su corazón daba brincos en tanto recorría los cuerpos atroces de las víctimas, más y más sin menguar. El sudor resbalaba por su piel, sentía ganas de llorar. Nunca antes se detuvo a mirar a la gente que iba a dar muerte, por obvias razones. Especialmente porque no podía soportar la idea de arrebatarles la vida a personas que nunca conoció y que no hicieron nada para merecer semejante castigo. Alguna vez pensó que mejor era morir encantado, lo que elevaba su acto a un nivel de encomienda de arcángel. A fenecer con iras, desahuciado o descorazonado. Ahora los veía, los analizaba y dudaba. Dentro de las posibilidades era lógico que un grupo de personas reunidas en un mismo y pobre lugar sean de escasos recursos y que por lo tanto no carguen encima mayores cosas de valor. Pero ese razonamiento lo enfurecía. Como una luz, buscó a Florida Blanca. Su facha le inspiró laureles de adinerado y de afortunado en los juegos. Jugador, ergo debía andar socorrido de dinero. Con espasmos lo buscó. Olvidó de pronto lo que se dijo en la habitación trasera mientras reposaba en espera de silencio.
No lo halló rápido. La multiplicada soledad entre cadáveres le era despreciable. No pudo más que rendirse. Sus piernas flaquearon. Se hincó ante el estante de botellas añejas y con las palmas de sus manos sosteniendo sus mejillas, lloró desconsoladoramente. Entre las cabezas que yacían a sus rodillas, una se movió. De sobresalto pensó en Florida Blanca. Era una mujer que balbuceaba y que al hacerlo escupía sangre. Esa fantasía hecha realidad le abrió los ojos. Se irguió mientras secaba su rostro. Deprisa, fue a la barra y detrás sustrajo el estuche al que abrazó con ahínco. Buscó la cabeza y encontró en su lugar una mano que blandía torpemente. Fijó su atención en ella. Se halló sorprendido. Un sobreviviente, murmuró. Se dio un bocado de oxígeno. Habría preferido vino y aflojó el estuche. Quiso ver mejor. Llevó su horrendo y apelotonado cuerpo hasta donde permanecía con evidente dolor una mujer espléndida. La miró toda ella vulnerable. Concibió el horror del ultraje, pero lo asqueó la inagotable cantidad de sangre que tejía sobre ella una cobija roja. Sus ojos le pedían un favor. Dudó si la muerte, el amor o la curación. Accedió a lo único que podía llevar a cabo a cabalidad. «Dominica», le dijo la mujer con esfuerzo. «Mi nombre es Dominica Azokalov». Se dio cuenta de que era un intruso, que ella no escuchó su melodía, que era víctima del salvajismo de los demás. Silbó con el inquebrantable propósito de retomar su arma. Le dijo al oído como si alguien más los pudiera pescar en el chantaje amoroso. «Lo voy a hacer, mi Dominica, de un segundo. Pero mira mi cara para que la lleves como último recuerdo». Con su frecuente culto extrajo al violín del estuche y empezó suavemente a entonar su música. Mientras la llevaba a efecto, vio a los cuerpos reponerse paulatinamente. Temió que la repetición cause resurrección, lo que habría sido no solo irónico, también su escape de la huida y su llegada al renombre, a la eternidad. Ante el asombro de creerse un elegido, se esforzó en entonar mejor. En realidad lo que hacían era vomitar los residuos de la composición. Cada acorde, pausa y notas era un impulso como el que tienen algunos de infamemente sucumbir con los párpados separados o el puño cerrado o el miembro erecto. Comprendiendo, Ufano continuó, mientras la llevaba a efecto sin poder darse pausa, supo que algo faltaba. Se sintió timado, sintió que alguien había huido con su botín. Dominica se retorcía de placer como una hoja seca. Mil novedades de ella, quiero decir, sus gesticulaciones le llamaron la atención, en especial su rostro salpicado en pecas. Volvió a meditar sobre aquello de que su música podía ser benéfica. Sus espesas cejas de marcaron más la sombra oscura en sus ojos cuando dejó caer los párpados de pena. La mujer estaba muerta, con una gran sonrisa que cursaba sus tersos labios. Se sentó. Otra vez sintió la todopoderosa soledad. El contraste entre su estado paralítico y su aptitud para robar poco le consolaba. Como poco le consolaba recordar a aquel hombre de sombrero amarillo y la moneda, pues definitivamente sería desconsolador que un hombre descubra su misterio y tú no puedas sorprender el suyo. Oscurimbad acabó con un jarro de cerveza antes de que la lluvia cese. Se levantó, ya repuesto, como si el espectáculo que provocó fuera un simple simulacro que con las horas se repondría a sí mismo. Nuevamente buscó. Nunca temió que la esperanza fuera desesperante. Por no hacerlo, la cada vez menor esperanza de hallar una moneda o algún adorno de bisutería repercutía en él con desesperación. Desilusionado, entendió que eso podía ser la advertencia de un cazador, de un gendarme, de un familiar de algún muerto que procuraba venganza psicológica para luego, con maña, darle el zarpazo final. De un Ulises que, sabedor del misterio encantador de las sirenas, ceba sus oídos con cera. Se dispuso, no obstante, no rendirse ni desanimarse. Salió, mientras silbaba otra cosa,
muy ajena a él, como para evitar comentarios o malversaciones, a una ciudad oscura por el aceite que expele, enredada en sus propios tentáculos. Una fiera atacó Nancy, una fiera voraz, una fiera que desgajó y cercenó pieles de infieles en tabernas, en reuniones políticas, en compromisos sociales, siempre en tumultos. Una fiera que no estaba sola. A cada lugar que entraba un hombre de sombrero amarillo, lo esperaba lanzando una moneda y luego robaba de sus muertos sus pertenencias. Una sombra más que un hombre, un repetido espejismo que se rehusaba a presentarse a un músico que se rehusaba a interrogarlo. Estaba en el lugar a donde Oscurimbad acertaba en su juego de azares. Era como si anticipase sus movimientos, pero el violinista sabía que él no robaba luego de muertos. Cuando estaban tranquilos los robaba en el acto. No le importaba a Oscurimbad descubrir el enigma, solo ganarle el turno, anticiparse. Escudada la fiera en el anonimato, en el suicidio, lo que hizo creer a más de uno que la locura se había adueñado de la ciudad en una suerte de epidemia esquizofrénica, causó mella y terror en la población que, aturdida, creyó un castigo divino. Pero al rezar otro tumulto, la fiera volvió a atacar. Sacó algún provecho que le sirvió para escasos días de supervivencia. Pensó que el espejismo no podía atacar lugares consagrados. Pensó en Luzbel, mas no pudo seguir con su racha favorable. La siguiente ocasión buscó templo abierto sin encontrarlo. La cuarentena cerró las puertas azotándolas. Al hombre no le quedó más que dormir en las calles, cual rata portadora de peste, entre sangres destiladas de la morgue, del matadero y del hospital, que convenientemente compartían la misma cuneta.